Bueno, continuando con el apoyo a la gente estudiosa de Cajamarca, vamos a compartir ahora el curso de física. Bueno, muchachos, continuando con esta maratón de clases, estamos viernes en la tarde y ya estamos en física, creo que lo vamos a lograr, sábado en la mañana química y ya está. Vamos a ver el tema de hidrostática, un tema amplio, pero que vamos a ver de manera un poquito superficial, ya dijo, o sea, lo más importante nada más, porque la hidrostática también pues es un tema amplio, ¿no? Pero vamos a ver la mayoría en realidad, ¿no? Lo que más viene en los exámenes. Comencemos. Primero vamos a definir la presión, ya dijo. La presión, tú sabes que cuando ejerces una fuerza, esa fuerza a veces tiene un punto de apoyo, o sea, la fuerza se aplica a un punto. Pero cuando tú le aplicas ese punto, la fuerza no solamente actúa en ese punto, se distribuye a lo largo de toda la superficie. O sea, se distribuye a lo largo de toda la pizarra. De repente, si tú tienes una pizarra triple A y aplastas en el centro, te has dado cuenta que no solamente en el pedazo donde aplastas se curva toda la pizarra. ¿Por qué? Porque actúa en todo el área. Eso significa que una fuerza a veces tiene un punto de apoyo y a veces tiene un área de apoyo. Si tú tomas esta fuerza y la comparas con el área en donde se está aplicando, obtienes la presión. O sea, la presión es la división de la fuerza con el área. Y como la fuerza ya la hemos visto, siempre está en newtons, ¿cierto? Siempre en newton. El área, eso sí, ten mucho cuidado, tiene que estar en metros cuadrados. Y claro, newton sobre metro cuadrado, esto es equivalente a una nueva unidad. Ya no vamos a estar escribiendo newton sobre metro cuadrado, a esto lo vamos a abreviar como pascales. ¿Sí? A veces esa área, por ejemplo, no te la dan en metros cuadrados, te la dan en centímetros cuadrados. Supongo que te dicen 30 centímetros cuadrados. Pero tú, claro, tú tendrías que convertir esto a metros cuadrados. Este centi me decías que es 10 a la menos 2. Pero esto es lo que quiero explicar. Este cuadrado es para todo el centímetro. Entonces serías 30. El centi que está aquí es 10 a la menos 2. El metro lo escribes y todo elevado al cuadrado. Entonces de acá sale 30. Ya pues, ¿no? Acá estos exponentes se multiplican y te queda 10 a la menos 4. Y aquí. Y ahí ya tendrías, mira, el área en que dijo. En metros cuadrados. No se puede trabajar en centímetros cuadrados nunca. Tiene que estar siempre el área en metros cuadrados y ahí recién ya puedes reemplazar aquí, ¿no? Si ha reemplazado bien la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados, ya obviamente la presión te va a salir en pascales. Tú, por ejemplo, ¿no? Como una persona que tiene peso, entonces como tienes un peso, ejerces una fuerza, ¿sí o no? Esa fuerza no se aplica en el piso en un punto, se aplica en toda la planta de tus zapatos, ¿sí o no? Hay un área del zapato derecho y un área del zapato izquierdo. Y esa fuerza, entonces, ¿dónde se distribuye esa fuerza? En el área de los dos zapatos. Y si quieres saber la presión que le ejerces al piso, con cuánto lo estás presionando al piso, ¿qué dividirías? Tu peso entre el área de tus zapatos. Divides y obtienes la presión. Todo cuerpo, ¿no?, que se apoye en otro le ejerce una presión. Inclusive la atmósfera que está encima tuyo también te presiona a ti. Es gas, o sea, es materia. Pesará poco, pero como son muchos kilómetros hacia arriba de gas, entonces ese gas se deposita en tu cabeza, en tus hombros, en tus brazos, en todo tu cuerpo. No solamente presiona hacia abajo, también te presiona por este lado, para el otro costado, a la derecha, a la izquierda, en todas direcciones. Te trata de aplastar. La atmósfera te trata de aplastar. ¿Y cómo harías la presión de la atmósfera? La fuerza de la atmósfera. La fuerza de la atmósfera, que sería el peso de la atmósfera entre el área de la persona. ¿Me entiendes o no? Entonces, eso es lo que harías. Y la presión, esa presión de la atmósfera se va a llamar, hijo, presión atmosférica. Atmosférica. Esa presión atmosférica es 100.000 pascales, eso lo tienes que saber de memoria. Así lo vamos a tomar. Esa es la presión a nivel del mar. Es un valor notable. ¿Ya, hijo? Te van a preguntar, no es exacto eso, pues es 101.300 más o menos, ¿no? 101.000 para 100.000.
Cerquita, ¿sí, no, hijo? Entonces ya es casi lo mismo, pues. Entonces, esta presión tú la tienes que conocer de memoria, ¿ya, hijo? La presión que te ejerce la atmósfera. Y ahorita tenemos una aplicación para ver cómo calculas la presión. Ah, me olvidaba, espérate. Esa fuerza tiene que formar 90 grados con el área. Y justo hemos visto geometría del espacio esta semana, así que ya sabes que una fuerza es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a dos líneas del plano. Para perpendicularidad eran dos, para paralelismo era una. Entonces esta fuerza, mira, ahí he dibujado dos líneas del plano, ¿sí o no? Esta fuerza tiene que formar 90 con esta línea y tiene que formar 90 con la otra. Entonces, ¿cómo sería esta fuerza con el área, hijo? Perpendiculares. Y lo voy a apuntar aquí porque en algunos ejercicios es muy importante. La fuerza tiene que ser perpendicular al área. ¿Listo? Esa fuerza perpendicular al área. Y ahora sí, creo que ya estamos en condiciones de resolver la pregunta número 1. A ver, la 1. Pregunta 1. Se tiene un cilindro metálico de 50 kilogramos. 50 kilogramos, ¿qué sería? Su peso. Su peso, hijo, la masa está en kilos. Ah, la masa. Tienes razón, es la masa. 50 kilos. Más bien, su peso, la fuerza, sería 50, que es la masa, por 10. Entonces serían 500. 500 newtons. Esa es la fuerza de gravedad del cilindro, ¿sí o no? 1 metro de longitud debe decir, si tiene un cilindro metálico de 50 kilogramos, de 1 metro de longitud y un área de 25 centímetros cuadrados. Si tú tienes un cilindro, la longitud del cilindro sería esto, pues. 1 metro, ¿no? O sea, esto valdría 1 metro de longitud del cilindro. Y área de su base. Y un área de 25 centímetros cuadrados. Mira, de base. Su base, donde se apoya la base, ¿sí o no? Esa área, ¿a qué es igual, hijo? A 25 centímetros cuadrados. El área nunca puede estar en centímetros cuadrados, te expliqué. Siempre tiene que estar en metros cuadrados en el curso de física. En química puede ser, ¿no? Que trabajes en centímetros. Física no. Ya dijimos ya. Si una de sus bases, Centi, de una vez lo pasamos, hijo. Centi significaba, pero este cuadrado para cada uno. Entonces 10 a la menos 2 vale el centi, pero al cuadrado 10 a la menos 4. ¿Y quién queda? Metro cuadrado. Y ahora sí el área, ¿en qué se encuentra? En metros cuadrados. Ya. Si en una de las bases está en contacto con el suelo, Ahí ya. O sea, se apoya con el piso, obviamente en la base, ¿no? Ahí lo apoyas. ¿qué presión ejerce el cilindro sobre el suelo? Ah, pues entonces la presión, ¿cómo se calcula, hijo? La fuerza. ¿Qué fuerza ejerce el cilindro? Su propio peso, su fuerza de gravedad. ¿Y dónde descansa eso? En esta área. Entonces la presión se sabe que es fuerza sobre área y solamente sería una pregunta para reemplazo, pichanguita. La fuerza vale 500 newtons. Newtons ya se sobreentiende. El área en centímetros, ¿no? ¿Sí o no? En metros, o sea, 25 por 10 a la menos 4. Aquí me conviene, creo que en lugar de 500, 50. Y este lo separamos como 10. ¿Cierto? Porque 50 entre 25 es 2. Así que esta división te sale 2. Este 10 a la menos 4 sube como positivo, 10 a la cuarta. Por 10, 10 a la quinta. Y la presión sería 2 por 10 a la quinta. Como ya sabemos en qué unidades. En pascales. ¿Puede ser 2 atmósferas? Claro, porque este es 100.000 pascales. Es una atmósfera, 200.000 pascales puede ser 2 atmósferas, ¿no? Pero hay que recordar, nosotros la presión en física siempre se va a medir en pascales. En química sí, ¿te acuerdas? La presión estaba en atmósferas, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí ya lo trabajamos en qué, hijo? En pascales, así se va a expresar. ¿Qué piden? Eso, ¿cuál es la presión? 2, ¿cuál es la clave? 2 por 10 a la quinta, listo. Ayer. Bueno, muchachos, ahora que ya vimos el concepto de presión, vamos a ver el concepto de presión hidrostática. Y bueno, y de ahí recién estaríamos entrando al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Hidrostática. Entonces vamos a estudiar como primer punto la presión hidrostática. Hidro vendría de agua, o sea, la presión que ejerce el agua. Pero no vamos a trabajar solo con agua aquí, vamos a trabajar con un líquido cualquiera. ¿Le dijo? O sea, van a haber diferentes líquidos con los que vamos a trabajar. Entonces, esto es engañoso, solo agua. Y este líquido que está acá se va a caracterizar por un elemento llamado densidad. La densidad del líquido. ¿Sí? Va a haber
cada líquido tiene su propia densidad. Eso es una propiedad de cada líquido. Y por eso es que acá tú tienes que saber algunos valores de densidad. Son muy importantes en hidrostática. Primero, la densidad, solo por confundirte, te digo esto porque los jóvenes acá se confunden en las unidades. No te confundas en las unidades, tú sabes que la física tiene ya sus unidades bien determinadas. El único tema donde no funcionan las unidades es en calor, que recién hemos pasado, ¿sí o no, hijo? Pero luego ya regresamos toda la normalidad en las unidades. Mira, te van a dar la densidad en gramos por centímetro cúbico. Ni fregando. Nosotros en física no trabajamos gramos, trabajamos kilogramos. O sea, te lo están dando para ver si sabes. Y no trabajamos las distancias en centímetros cúbicos, en metros cúbicos. Entonces, si a ti te dan el dato en gramos por centímetro cúbico, ni caso le hagas. ¿En qué tiene que estar? En kilogramos por metro cúbico. Y hay un factor de conversión sencillito para pasar de esta a esta, por 1000. Entonces a ti te va a venir así, ¿no? En el ejercicio de hidrostática. Densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Densidad del alcohol, 0,8. Pueden cambiar este valor del alcohol, a veces le pones 0,7, 0,9. Estos dos sí siempre son constantes. Vienen así. Si no lo sabes, mejor que lo sepas, ¿no? Pero bueno, el alcohol cambia porque hay tipos de alcoholes. Aceite cambia, hay tipos de aceites, ¿no? Pero hay un valor, ¿eh, hijo? Estos valores que te están dando no se deben usar. ¿Qué haces con estos valores? En física, para pasarlo a las unidades de física, por 1000. Por 1000. 1000. Por 1000. 13 por 1000. 13.000, hijo. Te sale 13.600. Y 0,8 por 1000, 800. Entonces, ¿con cuáles vas a trabajar, hijo? No con estos. Con estos. Entonces, acá lo voy a poner, hijillo. Profe, y si me lo dan ya en kilogramos por metro cúbico, ya lo trabajas de frente, ¿no? Con estos valores, operas, hijo. Calculas. Calculamos ya, papi. Sientas que somos un equipo, ya, hijo. ¿Listo? Con estos valores que están acá. Si lo sabes de memoria, mejor, ya, hijo. Agua, 1000 de arranque. Mercurio, 13.600. El alcohol puede ir cambiando, pero ya si te lo dan, ya sabes, por 1000, perdón, para obtener su verdadero valor. Ya listo. Entonces, cada líquido va a tener su propia densidad, ¿sí o no, hijo? Densidad. Este ρ que estás observando, lo voy a leer como densidad. Entonces, aquí va a haber un líquido. Y cuando tú sumerges un cuerpo en un líquido, aquí lo colocas en A, sumergido, entonces tú lo vas a sumergir a cierta profundidad. A esa profundidad le llaman H, pero en este caso no se llama altura porque nosotros estamos acostumbrados a que la altura es del piso hacia arriba. Y esto se lee, claro, del nivel del líquido hacia abajo se lee. Y hacia abajo es una altura como negativa, ¿sí o no? ¿Y cómo le llaman a esta altura? Profundidad, ¿cierto? Entonces, cuando tú lo colocas aquí, ¿qué ocurre? Si tú colocas acá un cuerpo, ¿cierto o no que el líquido lo aplasta? Sí. Y por lo tanto va a haber una presión hidrostática debida a ¿quién? Al líquido, no al agua, debida al líquido. Y esa presión hidrostática tienes que saber cómo calcular, porque te van a preguntar. Es densidad del líquido, presión hidrostática, hijo. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por H, ¿no? Por la profundidad. ρGH. ¿Sí? Esa es la densidad, hijo, la presión, perdón, hidrostática. Presión hidrostática, acá está su fórmula, hijo. O sea, aquí él es presionado por el líquido con un valor de presión. Y la presión vale densidad del líquido por gravedad por profundidad. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver, yo voy a borrar esto, ¿eh? Porque vamos a colocar los ejemplos ahí. Entonces tú ya el video lo retrocedes, ¿no? Si no lo copiaste, tienes que ver tus resúmenes, pues no, ya te recomendaba ya. Porque videos, hijo, uno se puede preparar en internet. Todos los capítulos se encuentran, y de cada capítulo un montón de videos. Pero la cosa es tener tus apuntes, ¿no? Dar tus exámenes, rendir tus tareas, así aprendes. Porque apunte y videos, todo el mundo ya estaría recontra preparado, ¿sí, mi hijo? Y eso no ocurre, pues, ¿no? Nosotros estamos organizando videos justo para el examen de Cajamarca, ¿no? Eso es, por eso cobramos, ¿no? Por organizarte todos los videos listecitos para que tú luego ya vayas a las tareas y aprendas, ¿no? Bueno, en este ciclo ha sido así. Veamos, hijo.
Agua. Densidad del agua. No va a ser 1. No, 1000. 1000, ¿sí o no? 1000. Ya se sabe que esto está en kilogramos por metro cúbico. Entonces tú tienes, por ejemplo, un punto que se encuentra a una profundidad de 3 metros. Punto A. Y en ese punto A, tú quieres saber cuál es la presión hidrostática en A. Acá me faltó colocar presión hidrostática en A. En ese punto. ¿Cómo se calcula? Rho G H. Esta es la densidad del líquido, G es la gravedad y H es la profundidad. Este es el H. Desde el nivel del líquido para abajo. Entonces, hijo, a ver, dime cuál es la presión hidrostática en A. Densidad del líquido, 1000. Agua. Gravedad, 10. Profundidad, 3. En metros siempre, ¿no? 10 por 1000. 10.000. Y por 3, 30.000. 30.000. Y la presión, ¿en qué hemos dicho al inicio de la clase? Pascales. Y esa sería la presión hidrostática, así nomás, así de fácil. ¿Me entendiste? ¿Qué pasa si allá no es agua, es mercurio? 800. Mercurio. No. La densidad del mercurio ya no sería 1000, serían 13.600. Lo único que cambiaría es que esta densidad ya no es 1000, sería 13.600 y luego vuelves a calcular. ¿Listo? Una cosa más. Ese punto A está a una profundidad de 13 o no. El nivel del agua es horizontal, ¿no? Si yo dibujo en A un horizontal, hijo, si dibujo en A un horizontal, ¿todos los puntos de ese horizontal estarían o no a una profundidad de 3? Porque serían paralelas. Sí. Entonces, dime, ¿cuál sería la presión en A? ¿Cómo sería la presión en A y en B? Serían- Como están a la misma profundidad, serían iguales. ¿Y en C? ¿En D? También. O sea, la presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B y es igual a la presión hidrostática en C y es igual a la presión hidrostática en D. ¿Por qué? Porque están en la misma profundidad. A esa línea que tiene la misma presión en toditos sus puntos se le llama una isóbara. Misma presión. Iso igual varos presión. Porque todos los puntos que estén en una misma horizontal siempre van a tener la misma presión. ¿Listo? Genial. Ahora, si ya me has captado hasta ahí, bueno, vamos a seguir avanzando. Si tú analizas el punto A, ¿quién lo está aplastando el punto A? El líquido, ¿sí o no? Pero, si tú te das cuenta, encima del punto no solamente lo está aplastando el líquido. ¿Quién más, hijo? Aire. El aire. La presión de Claro, la- encima. ¿Y esto cómo se llama? Presión Atmósfera. Entonces, cuando yo te digo presión hidrostática, me refiero solamente al líquido. Pero si te digo ayer la presión total en A. La presión de la Ah, profe, todos los que están encima lo aplastan. ¿Quiénes lo aplastan? La atmósfera y ¿quién más? Y el líquido. Por lo tanto, la presión absoluta en A se llama presión absoluta. También se llama presión total. O simplemente presión. Cuando a mí me dicen presión y no me dicen cuál, es toda la presión que haya. Entonces, hijo, la presión absoluta en el punto A, ¿cómo se calcula? Primero, toda la atmósfera lo está aplastando, sería la presión de la atmósfera. ¿Cierto? La atmósfera. ¿Y quién más lo está aplastando? Aparte de la atmósfera. ¿Más quién? Más la presión hidrostática en A. Si tú a la presión hidrostática le agregas la atmósfera, recién se convierte en la presión absoluta o total. Ese es otro concepto fundamental. En tu examen de emisión no la estés fregando, lee bien. Si dicen presión hidrostática, solo se refieren al líquido. Si dicen presión nada más, es toda. Cuando dicen presión a secas, o absoluta o total, ahí ya se refieren a qué, hijo? A toda la presión. Un ejemplo. Por aquí, a ver. Un ejemplo por aquí. Hijo, no te olvides, esta presión atmosférica la tienes que saber. Esta presión atmosférica, ¿cuánto vale? Te dije al inicio de la clase. 100.000 pascales. Esto ya no va a venir de dato ya. Bueno, a veces viene de dato 98.000, porque de repente no es 100.000, está un valor cercano. Te están diciendo, no consideres 100.000, considera 98.000. Pues no. Pero si no te lo dan, ya sabes que esto es 100.000. Entonces, a ver. Tomamos aceite.
y te digo que la densidad del aceite es igual a 0,7 gramos por centímetro cúbico. Yo no voy a trabajar con gramos por centímetro cúbico en física, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Por 1000. Por 1000. Densidad del aceite, 0,7 por 1000, 700. Y esto ya estaría en kilogramos. Y ahí esto ya no me sirve, ¿sí o no? Ahora vamos a colocarle una gran profundidad, a unos 50 metros de profundidad en aceite sumergimos, ¿no? Acá ponemos el punto A. Y te pido, halle la presión absoluta en A. Hijo, presión absoluta sería presión en A. Presión nomás, absoluta. ¿Quiénes la aplastan? La atmósfera. Está acá. La atmósfera. Pero también lo aplasta, ¿quién, hijo? El líquido. Y a esa presión del líquido, del aceite, ¿cómo se le llama? Presión hidrostática en A. Es la suma de las dos. Pero, profe, la presión hidrostática usted ya me enseñaba. Ya, pues. Esto tiene fórmula. Es ρGH. Es la presión hidrostática. Ahora reemplacemos. La presión de la atmósfera, dato, eso lo sabes de memoria, 100.000 pascales. Rho es la densidad del líquido, del aceite, 700. Gravedad, 10. Profundidad, 50. ¿Captas o no? Ahora sí, hijo, 7 por 5. Fuerza, fuerza. 7 por 5. 35. ¿Y cuántos ceros le agregas? 4. 4. Entonces sería 35 y 1, 2, 3, 4. Y acá es 10 y 1, 2, 3, 4. Estoy separando los 4, ¿no? Que están para poder sumar el 10 y el 35. ¿Cuánto saldría? 45. 45 y 4 ceros. Y esto lo lees ya. 450.000 pascales sería la presión en ese punto. ¿Listo? Así es como vamos a trabajar el capítulo. No te confundas nunca con la densidad en gramos por centímetro cúbico. Siempre hay que multiplicar por 1000, aunque te lo den, ahí venga de dato por 1000 y lo pasas a kilogramos. Y ya con esto te debe ser sencillo resolver las 4 preguntas que continúan, ¿ya? Problema 2. A ver, la pregunta 2. ¿Qué dice? Determine la presión absoluta en 10 a la quinta pascales en el fondo del recipiente mostrado que contiene mercurio. En el fondo, acá, Sí. en A. ¿Te han pedido la presión absoluta? Eso significa la presión total en A. Todos los que estén encima de A lo van a presionar, lo van a aplastar. Fíjate quién está encima de A. El mercurio, ¿sí o no? Entonces, profesor, acá yo veo que el mercurio está encima de A. Entonces, el primero que lo aplasta sería la presión hidrostática, la presión del mercurio. Pero me doy cuenta que como esto tiene tapa, no tiene tapas, perdón, está abierto. Acá, ¿quién va a ingresar a aplastar, hijo? La atmósfera. Eso, cuando tienen tapa, la atmósfera ya no hace nada. Pero cuando está destapado, la atmósfera ingresa a presionar. Entonces tenemos la presión del líquido. ¿Y quién más lo presiona, hijo? La atmósfera. A esa presión se están refiriéndose. Porque te han pedido absoluta. Hijo, si te hubiera pedido hidrostática. Solo de mercurio. Claro, digo hidrostática. ¿Solamente a qué se refiere? A líquido nada más. Te concentrabas solo en el mercurio y la atmósfera lo descartabas porque no te estaban pidiendo esa. Hijo, no es porque no exista. Bueno, ahora sí. La presión absoluta en A. Hijo, toda presión hidrostática de un líquido, ¿cómo te he dicho que se calcula? ρGH, pues. La presión es ρGH de un líquido. Acá, obviamente, como estamos hablando del mercurio, sería densidad. Estoy poniendo ρGH. La densidad de quién sería, de qué líquido, del mercurio, ¿no? Porque cada líquido tiene su propia densidad. Y la atmosférica es conocida. 100.000, ¿no? Un 1 con 5 ceros, dice la quinta. ¿Qué falta ahora? Reemplazar nomás, ¿no? A ver, presión absoluta. La densidad del mercurio. Ya, ¿cuánto te dan? 13,6 gramos por centímetro. Pero la densidad del mercurio dice 13,6 gramos. No te dejas engañarse, ¿no? Otro joven lo reemplaza así. No puede estar en gramos. ¿Qué se hace? Por 1000. ¿Cuánto es por 1000? 1300. 13.000. 13 por 1000 es 13.000. 13.600. No aprendes eso, infeliz. Y luego por la gravedad. La gravedad es 10. ¿Y luego por quién? La altura. Falta la altura. Profe, ¿no hay altura? Sí, 1 metro. 1 metro, profesor. No, hijo. Las alturas siempre son verticales. Una altura, ¿cuándo es una altura así, sí o no? Si la base es horizontal, la altura es vertical.
Pero, profe, este 1 metro lo pasamos aquí abajo. Lo borramos acá arriba. Y la altura tendrías que trazarla vertical siempre. Pero no la aplasta así. No, hijo, nunca. La altura siempre tiene que ser vertical. Entonces ahí está el error, mira, de algunos, ¿no? Desde la superficie del líquido, ¿hacia dónde se traza la altura? Hacia abajo. Esa es la altura. Hasta el punto A, pues, ¿no? Su altura. Y claro, triángulo de 30, ¿no? A 30 se debe oponer la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, 1 medio. 1 medio metro, ¿no? Y ahí está, profe, la altura 1 medio. ¿Y esto más cuánto? Más 100.000. Habría que operar acá, pues, ¿no? 13.600 por 10. Le agregamos un 0, ¿no? Y ahora le sacamos mitad, pues. ¿Cuánto es la mitad de 136.000? 68. La mitad de 100.000, 6.000. Este es un infinito. Ya está. Así estás mejorando ya. La mitad es 68.000. Y 100.000 más 68.000, 168.000. Ah, profe. Pero así no me han pedido. Me han pedido expresado en 10 a la quinta pascales. Esto está en pascales, ya, expresión. Pero me han pedido en 10 a la quinta pascales. Para poder expresarlo en 10 a la quinta pascales, lo multiplico por 10 a la quinta y para que no se altere entre 10 a la quinta, porque me han pedido que aparezca el 10 a la quinta. Esto lo dejo y esto lo opero. ¿Cuántas comas corres? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero estos ceros después de la coma. Por las puras. Entonces, ¿cuánto saldría la presión? 1,68 por 10 a la quinta pascal. Y como te han dicho, expresarlo en 10 a la quinta pascales, tu clave va a estar así nomás, 1,68. La A. ¿Listo? Bueno, ahora a ver, jóvenes, veamos la pregunta 5. Ya con esto hemos concluido el nivel básico, esto es el nivel intermedio, ¿no? La 5. Tú mismo eres. Pregunta 5. Ya te echas, ya vas a dormir vuelta ya. Determine la presión absoluta en el fondo del recipiente que contiene líquidos inmiscibles. Determinar la presión en el fondo, este es el recipiente, en el fondo, en el punto A, pero dice la presión absoluta. Presión absoluta, presión nomás, presión absoluta, presión en A, listo. Todos los que lo aplasten. Profe, porque está encima, pues, mire, como está abierto, sin tapa, ahí entra, ¿no? A tallar la atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? La presión de la atmósfera. Más. La presión del aceite. ¿Quién más el aceite? Presión hidrostática, ¿no? Más la presión. Pero ¿y presión hidrostática de quién? ¿No? Del aceite. Aceite, mejor ya. Más, ¿y quién también lo aplasta? Presión del agua. Ya. Entonces, 3 presiones. Tú mismo eres. Presión en A, atmosférica. 10 a la quinta. O sea, 100.000. 100.000. Tú lo pones como 10 a la quinta, no se pueden sumar con los del otro lado. Porque los otros no te van a salir con potencia, ¿no? Entonces es más fácil, más práctico ponerlo como 100.000. Ya no te olvides eso, ¿eh? Presión hidrostática. No te olvides la fórmula de presión de un líquido. Ahora la has visto. Rho, G, H. Pero como estás trabajando aceite, ¿densidad de quién? Del aceite. Entonces tendrán que darte la densidad del aceite. 0,6. Densidad del aceite, 0,6 gramos por centímetro. Ya, tú no vas a caer en eso, pues no. Este 0,6 por 1000, ¿en qué se transforma? 600. Esa es la densidad del aceite. Por la gravedad, 10. por 10. ¿Y qué altura, qué profundidad de aceite aplasta A? Todo esto. Sí. Esto es lo que está aplastando A. Profe, ¿no sería todito esto? Pero del aceite solamente esta parte, pues sí. Eso es dato, esta profundidad. 20 centímetros. Pero en metros, pues, 0,2. Porque siempre en metros trabajamos en física. 20 centímetros, 0,2 metros. ¿Y esta parte? Es 60 centímetros. 60 centímetros, 0,6 metros. Ahora, profundidad del aceite, 0,2. Ahora, para hallar la presión hidrostática del agua, ¿también es un líquido o no? Sí. Entonces, profe, como es un líquido, ¿qué se hace para hallar la presión de un líquido? Rho, G, H. Pero en este caso, como estamos hablando del agua, densidad del agua. Te dan la densidad del agua. 1 gramo centímetro cúbico. Ya, 1 gramo, otra vez, ¿no? 1 gramo. No puede estar en gramos, pues, no, tiene que estar en kilos. ¿Por 1000? 1000. 1000, ya, eso es lo correcto. 1000 kilogramos por metro cúbico. Gravedad.
10. Profundidad de agua, 0,6. 0,6. Operamos pues. A ver, 600 por 10 serían 6.000. Mejor 10 por 0,2 es 2. 2 por 600, 1.200. Esto sale 1.200. 10 por 0,6 es 6. 6 por 1.000, 6.000. 6.000 más 1.200, 7.200. Y eso le agrego 100.000. 100.000 más 7.200, 107.200. ¿Qué? Pascales. Esa es la presión absoluta en el fondo del recipiente. Sí, pero piden en kilogramos por pascales. Kilogramos pascales. En kilogramos pascales. No, pascales es la forma. ¿Cómo va a pedir en kilogramos pascales? Kilogramos. ¿En kilogramos la presión? Sí, exacto. Sí. A ver, hijo. Kilopascales. Ah, estoy infeliz. Kilopascales. Ya. Kilo. Por 1.000 sobre 1.000. Quiero que aparezca kilo. Por kilo, entre kilo. Yo quiero que se quede así, en kilopascales. Sí. Él no quiero. Es 1.000. Kilo es 1.000. 2 ceros. ¿Cuántos ceros corre? 3. 3, pues. 1, 2, 3. Más fácil, le divido los dos y le divido cuánto queda. Es para ti. Eso, ¿cómo le explicarías a un joven así? Este es un salvaje. Felizmente no enseñas física, hijo. ¿Cómo vas a decir eso? Ahora mira, 107,200 sería lo mismo, ¿no? Que 107,2. Bueno, sí. ¿Y en qué te queda? En kilo pascal. Así debe estar la clave. Sí, la clave es la 107,2 kilopascales. Busca, hijo. O la más cercana. Pero la atmósfera nos va diferente. Y eso recién me dices. Sí. ¿Cuál es la presión atmosférica? 101,3. Ah, pues. Es que en la presión atmosférica han dicho que no vale 100.000. Han dicho que vale... 101. Acá lo vamos a poner. Porque esto es cuando no me dan. Yo considero 100.000. Pero su valor más exacto de la presión atmosférica es 101,3 kilo. Ya. Pero, profe, kilo es 1.000. Sí. Por 1.000. Sí. Corro a la derecha 3 espacios. 101.300. Sí. O sea, ¿qué me han dicho que considera acá? No 100.000. 101.300. Ah, ya pues, 101.300. Ahí cambia, ¿no? Sí. Todito. Todito, Tú, bien feliz. No estás pilas. Estás intentando dormir, nada más estás. Ya, a ver. ¿Cuánto salió esto? 6.000. 6.000 va a salir. 10 por 0,2 es 2. Por 600 son 1.200. ¿Y esto salió? 6.000. En total, 7.200. Y si lo agregamos a 7.200, serían 101.300 más 7.200, 108.500. Obviamente, pascales. Nuevamente lo mismo que explicamos. Para kilopascales, ve a aparecer el kilo y entre kilo. ¿Y ahí en qué te va a salir, hijo? En kilopascales. ¿Qué era kilo? Por 1.000. 1.000. Al dividir por 1.000, corre 3. ¿Cuánto sale? 108,5. 108,500. Puedes escribir coma 5, no los decimales a la derecha ya. Si quieres lo escribes, si no, no. Y te queda así. Ahora sí la clave. La B. Ya. Pregunta 6. Pregunta 6. A ver. Dice, se tiene un tubo en un gas, en un tubo se tiene gas, agua y aceite en reposo. Gas, aceite y agua en reposo. Todos los problemas de hidrostática tienen que estar en reposo porque es hidroestática. O sea que los líquidos tienen que estar en equilibrio. ¿Ya, hijo? Por eso es que dice que están en reposo todos, ¿ya, hijo? No moviéndose, ¿ah? Si la presión del gas es 13 por 10 a la cuarta pascales. O sea, ya nos dan la presión del gas. La presión del gas es 13 por 10 a la cuarta. ¿Qué es 10 a la cuarta? 4 ceros, pues. Así es más fácil de operar. Pascales. Presión del gas. Calcule H. Allá. Por acá tenemos alturas, ¿no? A partir de este nivel, H. hasta aquí, todo el aceite tiene una altura de H, que es lo que me están pidiendo. El otro es 2H. Pero para este lado,
a partir de este nivel hasta la parte más alta del agua es 2H, ¿no? Así se nos dijo. Ya. Profe, ¿y estos tipos de problemas cómo se resuelven? Fácil. Siempre los he visto, profe, pero... Presión en un punto es igual a- Claro, trazando una isóbara. Una isóbara. ¿Te acuerdas que las horizontales tenían la misma presión? ¿Te lo dije o no, hijo? Sí. Entonces tú tienes que tomar una isóbara, una horizontal. Pero hay un detalle, no lo puedes tomar donde quieras. No, en el punto más bajo. Si tú, por ejemplo, lo tomas aquí, todos estos puntos pertenecerían al agua y tendrían la misma presión, sí, porque están en el mismo líquido. Sí, pero normalmente no se toma en cualquier lado, sino en la interfase, donde cambias de un líquido al otro. Si tomas la isóbara acá, entre el agua y el aceite, hijo, tomas la isóbara acá, nota que entonces todos estos puntos se encontrarían en el agua, ¿o no? Muy bien. Pero si tú tomas un poquito más arriba, una parte estaría en el aceite y otra en el agua. Y ahí ya no se cumple el principio de isóbaras. Para que existan isóbaras tiene que estar al mismo nivel y en el mismo líquido. Entonces, como tú dices, se considera lo más adecuado en la interfase más baja. Porque hay una interfase entre aceite y gas. Es alta, ahí no, ¿sí o no? La interfase más baja, agua con aceite, este sí o no. Por artificio, acá se toma la isóbara. Isóbara. ¿Sí o no? Más baja. Tomamos un punto en un lado del vaso, punto 1, y otro punto en el otro lado del vaso. Y como están en la isóbara, ¿cómo tienen que hacer sus presiones? Tiene que ser iguales. Iguales. Entonces, ¿ahí qué se debe cumplir? Presión en uno. Presión en 1, así se desarrollan estos ejercicios. ¿Ya dijo? Pero cuando digo presión, no me refiero a la hidrostática. Cuando ahí me dicen presión a secas, es la presión total. Todo lo que lo aplaste unidos. Aunque tal vez, antes de pasar a la solución, porque ahí acaba el problema, alguien diga, profe, este punto 2 está en el agua. ¿Por qué tú dices agua? Pero el punto 1 no está en el agua, porque usted ha dicho que tiene que estar en el mismo líquido. El punto 1 está entre el agua y el aceite. Está justo en el punto medio. Se puede considerar para el que tú quieras, pues. ¿Qué te conviene? El punto 1, ¿para quién se considere? Para el agua. Y el 2, en el agua. Y como los dos están en el agua, ¿entiendes? Puedes a conveniencia llevarlo arriba o abajo al punto 1. Entonces, sí están ambos, ¿dónde, hijo? En el agua, y por eso puedo igualar las presiones. Horizontal, mismo líquido. Bueno, veamos quiénes aplastan a 1 y a 2. A 1, los que están encima de 1. El gas y más El gas, presión del gas. más el aceite. ¿Quién más lo presiona a 1? El aceite, presión del aceite. Profe, ¿y la atmósfera? No, ¿Por qué no? porque está Sé que hay cerrado. atmósfera, porque está cerrado. Entonces la atmósfera, ¿contra quién está chocando, hijo? Contra el vidrio y no logra aplastar a él. Pero si esto estuviera abierto, ahí sí entra la atmósfera. No te olvides que la atmósfera es solamente en los lugares donde no hay tapa, donde está abierto. Entonces solamente sería el gas y el aceite. Cuidado, este gas no es la atmósfera. Este gas está comprimido, o sea, no, hijo, la atmósfera tiene que estar libre. No es lo mismo esto, no voy a decir presión atmosférica acá, hijo. No, es presión del gas. Y eso es igual a presión en 2. Aquí en este lado, ¿quién presiona? La atmósfera. Acá sí, mira. ¿Está abierto, ¿sí o no? Ahí ingresa la atmósfera. ¿Y esto qué es? Líquido del agua. Entonces, ¿quiénes presionan? A 2. La atmósfera Presión de la atmósfera más el agua. y más presión del... Agua. Ya, y ahí nos tiene que salir. La presión de un gas encerrado no es igual a la atmósfera. Eso me tienen que dar de dato o me tienen que pedir. Y justo me dan la presión del gas, acá lo hemos escrito, ya lo voy a apuntar nomás. Eso ya viene de datos, ¿no? Vamos a apuntarlo, ¿eh? La presión del gas atrapado en ese bulbo que está haciendo arriba, aquí, eso vale 130.000 pascales. Aceite es un líquido y como es un líquido tiene su fórmula. ¿Cuál es la fórmula para presión de un líquido hidrostática? ρGH. ¿Densidad de quién? Del aceite. Y ya está, ¿sí o no? Nos deben dar la densidad del aceite. Sí, nos damos 16 kilogramos. Ah, justo ya en kilogramos lo reemplazas, ¿no? 800 kilogramos metro cúbico. Gravedad 10. Y la altura de aceite que lo está, se mide vertical, no lo vas a medir así, ¿sí o no? La altura se mide vertical nada más, es H. Ahora dime, la presión atmosférica, cuando no me dan de datos, ¿cuánto considero? 100.000, no te olvides, 100.000 es el valor más adecuado. No damos. ¿Sí? Como no me dan, 100.000. 100.000, ya dijo. El problema anterior habíamos pensado que no daban, pero sí daban, ¿no? Hay que leerlo por si acaso el problema, pues, ¿no?
Ya, la presión atmosférica, 100.000. Y del agua es un líquido, ¿sí o no? Su forma nuevo, ρGH. Sí. Pero la densidad de quién sería? Del agua ya. 1000. Densidad del agua, 1000. 1000 kilogramos. 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, 10. Y para el punto 2, ¿cuánto de agua lo aplasta? Mira. Es 2H. 2H. Lo de abajo, profe, eso no lo aplasta, pero aplasta lo que está arriba, no más, hijo. Entonces, lo de arriba, ¿no? Entonces sería 2H. Por 2H. Ahora gánate 130.000, 100.000, pasas a restar 30.000, ¿sí, no? 100.000 pasa a restar a 130.000 y te quedan 30.000. Estoy operando estos dos, Sí. que son números. Los otros tienen variables, operan aparte, pues. 8000. A ver. Aquí, ¿cuántas H hay? 20.000 H. 20.000 H. Y acá, 8.000 H. Pasas a restar 12.000 H. 12.000 Hs. 12.000 Hs. 3 ceros, 3 ceros. Tercia, 10. Tercia, 4. El 4 pasa a dividir 10 entre 4, 2,5. Por lo tanto, la altura H debe ser 2,5. Y como es física, metros. La D. Listo. Bueno, gente, ya está haciendo mucho frío, así que acá se quita, ¿no? Comenzó a llover. Jóvenes, pregunta 9. 9. A ver, infeliz. ¿A qué profundidad del océano la presión absoluta es 3 veces la presión atmosférica? Y no te dan la presión atmosférica. No. Pero yo sé que la presión absoluta Es igual. a cierta profundidad en el océano, ¿no? En A, me están diciendo. Primero calculo, ¿no? ¿Cómo iría la presión absoluta en A? Pues, profe, el océano está abierto, ¿no? Entonces acá viene la atmósfera. Sería la presión de la atmósfera. Pero eso no es todo. ¿Quién más aplasta A? La presión de... El agua. Porque el océano está compuesto por agua. Entonces aquí, ¿qué tendríamos, hijo? Agua, ¿no? Sería la presión del agua. ¿Te dan la densidad del agua? Sí. ¿Cuánto? 1 gramo por segundo. 1 gramo, pero no, tú no caes en eso. Gramo, lo multiplicas por 1000, el 1 se convierte en 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero hijo, mira, esta es la presión absoluta en H, ¿no? Y te preguntan, ¿a qué profundidad? O sea, esta es la incógnita. H. Ya sea 30. ¿A qué profundidad, sí o no? Entonces, profesor, no, 20 es. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Lo que vamos a hacer acá. La presión absoluta en A, esta presión absoluta en A es dato. ¿A qué profundidad? La presión absoluta, ¿a qué es igual? Te dan esta presión absoluta. ¿A qué es igual? 3 veces la presión. 3 veces la presión atmosférica. ¿Notaste lo que hice? Borré la presión absoluta y coloqué 3 veces la presión atmosférica porque el problema dice que esta presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Se va una presión atmosférica. Claro, pasa a restar. No vayas a cancelar así, no seas infeliz, ¿no? Pasa a restar y te queda 2 veces la presión atmosférica sería igual a la presión del agua. En ese mismo punto, ¿sí? Pero la presión de la atmósfera es 100.000 pascales. 100.000, ya te he dicho. Por 2, 200.000. Claro, para poder simplificar, pues, hijo, ¿no? Para poder operar. Y ahora, y la presión del agua, esta es presión hidrostática. ¿Y a qué es igual? ρGH es la presión de todo líquido. Pero ¿quién iría acá? ¿La densidad de quién? Del agua, pues, del agua. Y la densidad del agua, 1000. Ya sabes, 1000. La gravedad, 10. Y la profundidad, H. De agua, ¿no? Esto es de líquido, H. Y eso es lo que te piden justo. Entonces van, miran, 1 y 3, 4 ceros. 1 y 3, 4 ceros. ¿Y cuánto queda la altura, hijo? 20. ¿A qué profundidad entonces? Claro, en física las distancias se miden en metros y se acabó. ¿Cierto? Ahora sí ya estamos en condiciones, hijo, de pasar a nuestro tercer concepto. Ya vimos presión hidrostática, ya practicamos presión hidrostática. Y viene el principio de Pascal, ¿no? Este principio también se pregunta con mucha frecuencia, esto corresponde ya a hidrostática 2, pero tú sabes, condensamos mucho en este ciclo avanzado y todo hidrostática en una sola clase, ¿sí o no? Esto es hidrostática 2. En el principio de Pascal, ¿cómo lo entiendo, profe? Mira, primer paso. Tú tienes que tener, para utilizar el principio de Pascal, un sistema en equilibrio. No puede haber un solo émbolo, puede haber 2, 3, lo que sea, pero tiene que haber un sistema equilibrado. O sea, el agua no puede estar moviendo, tiene que estar quieta. Y por eso es que le ponen, mira, un triangulito. Cuando le ponen al agua un triangulito,
en los gráficos es porque está quieta, está en equilibrio. Eso significa, por eso es que he visto en un triangulito le pongo los líquidos. ¿Ya dijo? Profe, ya, el sistema está en equilibrio. Y tú a ese sistema en equilibrio lo vas a alterar. O sea, está en equilibrio, no le hace nada a nadie, y tú qué vienes a alterarlo, a moverlo, ¿sí o no? Lo aplastas, por ejemplo, y lo alteras ¿con qué, hijo? Con una fuerza, ¿sí o no? Ya, mira, lo alteras con la fuerza. Pero esa fuerza, por ejemplo, es un sistema de equilibrio. Ya, para que te lo vaya explicando. Este es un sistema de equilibrio, no se mueve. ¿Notamos o no que estos dos están a la misma altura? Por lo tanto, misma presión. Estos son manómetros, estos miden la presión. O barómetros, ¿se dijo? Barómetros son. Estos miden la presión en 2 y miden la presión en 1. Pero como están a la misma altura, ¿cómo es la presión, hijo? La misma. Pero este punto está debajo. Como está abajo, su presión de él es mayor. Porque, o sea, a este 1 le aplasta el émbolo y el aire, ¿sí o no? En cambio, a 3 lo aplasta el émbolo, el aire, más el líquido. Entonces, este tiene presión mayor. Este que tenga presión P'. Cada punto tiene su propia presión. Lo de misma horizontal en la isóbara, misma presión. Pero un punto que está debajo tiene una presión mayor siempre. Ahora, dime, hijo, ¿qué vas a hacer con ese sistema que esté en equilibrio? Lo vas a alterar con una fuerza. Entonces, tú puedes aplicar una fuerza en este émbolo o en este, donde tú quieras. Por ejemplo, dices, a ver, voy a aplicar una fuerza, pero tienes que aplicarle una fuerza, no acá, pues, ¿no? En el recipiente rígido, de tal manera que el líquido trate de moverse. Si tú le aplicas acá a un recipiente rígido una fuerza, el líquido no le pasa nada, sino que es una fuerza que trate de movilizar al líquido. Entonces, por ejemplo, puede ser aquí en este émbolo, ¿no? Le aplicas una fuerza. Inmediatamente se va a alterar el equilibrio, ¿sí o no? Porque al aplastarlo, él va a comenzar a bajar. Y mientras acá baja el líquido en el otro lado, sube. Y lo altera, ¿sí o no, hijo? Ya. Cuando se altera con una fuerza, esta fuerza no estaba. Entonces, por eso le vamos a llamar un cambio de fuerza. Una fuerza nueva. Un cambio de fuerza. ¿Esa fuerza se aplica o no en un área? Sí. ¿En el área de quién? Del émbolo, de la tapita, ¿sí o no? Esto va a tener un área. A. ¿Y cómo calcularías, hijo, la presión de esta fuerza nueva que estás colocando? La presión de la fuerza nueva. Claro, la fuerza nueva sobre el área, pues, ¿no? Entonces, profesor, esa fuerza nueva va a generar su presión. Esa presión va a ser un cambio de presión, una presión que aparece. Esto significa que apareció una fuerza. Por esa fuerza va a aparecer una presión. ¿Y cómo se calcula esa presión que aparece? Una nueva presión. Claro, es esa fuerza nueva sobre el área. Esta fuerza entre el área produce una aparición de presión. ¿Esa presión en qué punto va a aparecer? En el punto 2, ¿no? Mira lo que va a ocurrir, lo que dice el principio de Pascal. Como tú estás aplicándole en el punto 2 a esta nueva fuerza y entre el área te da una nueva presión, este manómetro que está aquí ya no puede marcar la misma presión, pues. Tiene que marcar la presión más ¿quién? Más la nueva, o sea, la presión de antes, más la nueva que aparece. ¿Y cuál es la nueva que aparece? Esta. O sea, ya no calculas todo desde el inicio. Lo que medí antes, simplemente le agrego la nueva presión que está apareciendo. Pero el principio de Pascal dice que aparece esta fuerza produce una presión, ¿no? Que esa presión se transmite en el líquido a todos los puntos. O sea, este aumento de presión que hay aquí se transmite al punto 3. Y este manómetro marca su presión antigua más el mismo aumento de presión. Si acá aumenta en 2, este manómetro también aumenta en 2, aunque esté más abajo, eso no importa. Hijo, y si se transmite a todo el líquido, también pasa 1. Y este 1 también cambia en delta P. Entonces, no se transmite la fuerza. ¿Qué se transmite? La presión se transmite. ¿A dónde? A todos los puntos del líquido. ¿Me entendiste? Vamos con 2 ejemplos, ¿eh? Ya verás. Si no te quedó claro, acá tienes un ejemplo numérico, ¿ya, hijo? Para que entiendas el principio de Pascal. Pregunta 3. A ver, dime. Los números A y B indican... Los números A y B. Los manómetros. Ya, los manómetros. También puede ser barómetros, ¿no? Miden presión ellos. Indican 10 kilopascales. Ya, mira, el A indica 10 kilopascales. Y el B, 4. Y eso es lo correcto, porque los puntos que están debajo tienen más presión. Respectivamente. Ya. Si la magnitud de la fuerza F se incrementa en 400 newtons. Ya. Aquí
En este émbolo había una fuerza, ¿sí? F. F. Inicial. Esa es la fuerza con la... Esto estabas aplastándolo y por eso es que el líquido está que presiona a los lados de repente. Quiere salir y está que presiona acá con 4 y acá con 10, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Había una fuerza F. Sí. ¿Ya? Y esa fuerza F, esta fuerza F es la que produce estas presiones que están acá. Pero dice que esa de pronto se incrementa. En 400. Ah, y a mí me interesa para el principio Pascal no toda la fuerza, me interesa solamente la nueva fuerza que aparece, el incremento. Incremento, variación. ¿En cuánto se incrementa? Se incrementa en 400 newtons. Ya, ¿qué piden? ¿Cuál será la nueva lectura en kilopascales de los barómetros? Si le agregas más fuerza, aumenta la presión. ¿Sí? Sí. O sea, ya no marcarán 4 y 10, marcarán más. Pero ¿qué es lo que se transmite? ¿La fuerza se transmite? No, la presión. Entonces, ¿qué tienes que hallar? Aquí en este punto. La presión. Ah, la presión. O sea, el cambio de presión. Cambio de presión es igual a... ¿Ya que es igual? El cambio de presión, mira, al cambio de la fuerza entre el área. Sí. ¿Cuánto es el cambio de la fuerza? 400. 400. Entre esta área, ¿sí o no? Sí, me da- Que es 0,2. Y ahí divides 400 entre 0,2. Y ahí te sale el cambio de presión. Sí. Eso sería 2000. Sí. 2000. 2000 Como expresión, pascales. pascales. Pero hijo, 1000 es kilo. Sí, kilopascales. Dos Este kilopascales. 1000 es kilo. Ajá. O sea, ¿cuánto sería el cambio de presión? 2 kilopascales. Acá en este punto aumenta la presión en 2 kilopascales y se transmite. Por todo. Y a todos los puntos en el mismo valor. Entonces, como tú estás aumentando en 2 kilopascales, se transmite y este manómetro marca esto más 2 kilopascales. Y también se transmite a este punto. ¿En qué valor? En el mismo se transmite. También aumenta 2 kilopascales. Todos los puntos aumentan 2. ¿Cuál es la nueva lectura? 6 kilopascales y 12 kilopascales. Este es kilopascal y este también es kilopascal, por eso se pueden sumar. Pues. Entonces debe salir 6 y 12. Debe ser 6 kilopascales y 12 kilopascales. Listo. La D. Ya está. Pregunta 8. Dice, si en el gráfico se muestra un líquido en reposo y la balanza indica 500 newton, Si en el gráfico se indica un líquido, ya este es el líquido, ¿no? En reposo, está en equilibrio. Y la balanza ya tiene una medida. ¿De cuánto? de 500 newtons. Pero eso es fuerza, ¿no? Sí, es lo que... Es la fuerza, la presión con que él lo está aplastando a la balanza y 500, ¿no? Sí. La Luego normal. se coloca un bloque de 4 kilogramos. Ah, ya. Número 2. Lo colocas aquí. Este es el émbolo 2, ¿no? Sí. Ahí aparece una nueva fuerza. Sí. Ah, claro. Aparece una nueva fuerza. Al aparecer una nueva fuerza aparece un delta de F, ¿no? Sí. ¿Cuánto es? De 4. Que tiene que aliarse. No, acá tienes dice que colocas un cuerpo Sí, un de bloque. 4 kilos. Un bloque de Entonces 4 su peso es el que aplasta, pero Claro, de hijo. 4. Sería 40 newtons. 4 masa por gravedad, su peso. 4 por 10, 40 newtons. Ya, tú dirás. Determina la nueva lectura de la balanza. La nueva lectura de la balanza. Si la área 2 es Esta. 4 veces la área 1. Ah, ya, este es el área 1. Sí. A. Y esta, 4A. Determine. Pero mira, cuando no estaba la fuerza F, la balanza marcaba 500. Sí. Cuando tú le agregas una fuerza, entonces, ¿qué ocurre con esa fuerza? La fuerza no se transmite, pero se transmite, la presión se transmite al otro lado. Pero mira, él va a intentar bajar. Y cuando baje, el otro va a subir. Y cuando suba, lo va a empujar más fuerte a la balanza. Y por eso la balanza va a aumentar de fuerzas. Ahora gánate. Esta fuerza de 500 se encuentra en este lado, ¿sí? No, hijo. Esa es la fuerza inicial. ¿Sí? Pero, hijo, esa fuerza no me interesa ahorita. Me interesa lo siguiente. Yo sé que esta fuerza va a pasar acá. Sí. Se va a transmitir. Pero la fuerza no se transmite. No, la presión. La presión se transmite. Entonces acá va a aparecer, si ahí había un delta F, acá va a aparecer un delta F'. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Diferente el de allá. Pero como la presión sí se transmite del punto 2 al punto 1, el cambio de presión en 2 Es igual. al cambio de presión en 1 Sí. por el principio de Pascal. Sí. Pero ¿cómo hallo el cambio de presión en 2? Fuerza. ¿Y cómo hallo el cambio de presión en 1? Cambio de fuerza. Cambio de fuerza en 2 sobre área. sobre área 2. Sí. Cambio de presión, fuerza sobre área. Cambio de presión en 1, cambio de fuerza en 1 sobre área 1.
Y acá vamos a reemplazar. Sí. Cambio de fuerza en 2. En 2. 40. Cambio de fuerza, perdón, área 2. 4A. Cambio de fuerza en 1. Delta F'. Área en 1. A. Se cancela A. Así que el cambio de fuerza prima es 10. ¿Cómo es fuerza newtons? ¿Qué significa? Que acá va a haber un cambio de presión que tú no conoces. Pero ¿cuál es el cambio de fuerza prima? Mira, 10. ¿Qué significa, hijo, que hay en 10? Que la tensión o fuerza que había antes va a aumentar en 10. ¿Cuánto era antes, mira la fuerza? 500. 500 era antes. Ahora, como la fuerza, no el área, hemos calculado la fuerza acá. Como la fuerza va a aumentar en cuánto, hijo? En 10. Esta fuerza no va a ser 500, va a ser 510. Me dicen, determina la nueva lectura de la balanza. 510. Pero no hay 510, hay 10. Para mí que han dicho... El cambio de la fuerza en la balanza, 10. 10. La nueva lectura en la balanza, 510. ¿Sí? Y eso sería una corrección, ¿sí o no, hijo? Bacán. Bueno, ahora sí, ya pasamos a la última parte de hidrostática, ya vimos el concepto de Pascal. Veamos el tema de empuje hidrostático, hijo. El empuje también corresponde a hidrostática 2. Cuando yo tengo un cuerpo, mira, ahí está, como este, y yo lo sumerjo en el agua, yo sé que lo van a presionar a ese cuerpo, ¿sí o no? O sea, lo que está encima, el líquido, la atmósfera, ¿qué va a hacer? Lo va a presionar. Pero eso es en los problemas donde te hablan de presión. Hay otros ejercicios donde te piden fuerzas, diagrama de cuerpo libre. Cuando te pidan fuerzas, ahí tú has notado que cuando sumerges a una pelota en el agua y tú la sueltas, la pelota sale solita, ¿sí o no? ¿Y por qué sale sola? Porque hay una fuerza que lo empuja hacia arriba. Y como lo empuja hacia arriba, se denomina empuje hidrostático. Porque ¿quién produce el empuje? El líquido. Hidrostático ya sabes que es de líquido, no de agua exactamente, de líquido. Puede ser aceite, puede ser mercurio, hay un empuje hidrostático. Entonces, gánate, esto que estás dibujando es una fuerza. Y por lo tanto, tú le puedes realizar su DSL. ¿Cuántos contactos tiene este cuerpo? Uno. ¿Con quién? Con el líquido. ¿Y esa fuerza de contacto no sería el empuje? ¿Con el líquido? Pero si hay un contacto no se dibuja una fuerza, se dibujan dos. Falta la fuerza, que nunca hay que obviarla, que siempre es hacia abajo. ¿Quién estaría? Ya, cuidado, no vayas a aplicar equilibrio. ¿Cuándo aplicas equilibrio? Cuando te digan está en equilibrio. ¿Cierto o no? Si a mí me dicen que está en equilibrio, ¿cómo deben ser la fuerza para arriba y para abajo? Iguales. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el empuje es más fuerte que la fuerza de gravedad? Ah, claro, como este es más fuerte, sube, y es como la pelotita, ¿no? Que sube el polvo. ¿Y qué pasa si la fuerza de gravedad es más fuerte que el empuje? Predomina y entonces el cuerpo cae, como cuando se hunde una madera en el agua. Entonces aquí habría que analizar qué ocurre con estos dos, quién es mayor, si son iguales o no. Pero el tema no es eso ahorita. A mí me interesa que sepas calcular el empuje. Tú has visto que la presión era igual a ρGH. ¿No se ve acá? Ahí, acá. Espérate. Entonces yo ya te había dicho que la presión hidrostática era igual a ρGH, donde esta era la densidad de líquidos. Pero eso es para la presión. Cuando quieres hallar el empuje, mira cómo se calcula el empuje. ρGV. Así se calcula el empuje. La presión es ρGH. El empuje, que es una fuerza, es ρGV. Donde esta es la densidad de ¿quién, hijo? De líquido. G es la gravedad. Y V es el volumen sumergido. Pero para que no lo confundas con velocidad, así le vamos a poner, como si fuera un para todo, ¿ya? Porque V, tú estás acostumbrado a que sea velocidad, ¿sí o no? En cambio, esta no es velocidad. ¿Qué es? Volumen. Ya, así con su rayita, ¿qué va a ser? Volumen sumergido. ρGV. ¿Ya, profesor, es todo? Sí, y de ahí tú puedes calcular, por ejemplo, aquí, mira, el empuje. No hay que obviar que la densidad, ¿en qué unidad estaba? Kilogramos por metro cúbico. El volumen de un cuerpo tiene que estar en metros cúbicos, ¿ya, hijo? Metros cúbicos. Entonces, mira, imagínate que tú colocas una esferita aquí, cuyo volumen es igual a ver, ¿qué te digo? A ver, el volumen que sea 80
800 centímetros cúbicos, supongo. Una esferita que tiene volumen 800 centímetros cúbicos. Ahora, esta esferita se encuentra dentro de agua. Y te pido calcular el empuje. El empuje va a ser una fuerza que lo va a llevar hacia arriba. Ya. Falta la fuerza de gravedad, pero no me importa, me pido el empuje nomás. ¿A qué es igual el empuje? Rho, G, V. Densidad líquido, gravedad, volumen, sumergido. Dime si es agua, conocida a la densidad del agua, 1000. ¿No era 1? No, en física es 1000 la densidad. La gravedad, 10. Y el volumen sumergido tiene que estar en metros cúbicos. Por 10 a la menos 2. Exacto. Este centi que está aquí, este centi, ¿cuánto era? 10 a la menos 2. Pero está elevado al cubo. 10 a la menos 2. ¿Al cubo? 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. 800 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 2 al cubo, 10 a la menos 6. ¿Y qué te queda? Metros cúbicos. Y así se expresa el volumen. Reemplaza volumen sumergido. 800 por 10 a la menos 6. ¿Cuántos? Si es negativo, cancela ceros o no. ¿Cuántos ceros cancela? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo se van con estos. Dime el empuje que es igual. 8 que sí es fuerza. Ya tienes el empuje. ¿Me entendiste cómo se calcula el empuje entonces? Fácil, ¿sí o no? Una nota. La fuerza de gravedad, tú sabes que es igual a mg. O acá lo pongo, mira. Yo sé que la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Pero la fuerza de gravedad en este capítulo, en algunos ejercicios, no te conviene colocarlo mg, porque no te van a dar la masa del cuerpo. No te van a dar la masa del cuerpo. Como no me dan la masa del cuerpo, esto no me conviene. ¿Cómo me conviene? Similar al empuje. Rho GV. ¿Me entiendes o no? Pero como ahora estoy hablando de la fuerza de gravedad del cuerpo, y no tiene nada que ver con el líquido ya. Entonces acá ya no va a haber densidad líquido. Esta densidad, ¿de quién va a ser, hijo? Del cuerpo. Gravedad. Y aquí volumen del cuerpo. Nada de volumen, acá es volumen sumergido. A veces cuando el cuerpo está sumergido completamente, su volumen sumergido es el volumen del cuerpo, ¿sí o no? Pero cuando se sumerge parcialmente, en el empuje solamente se coloca el volumen sumergido. En cambio acá se coloca el volumen total del cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre estos dos. Entonces esto es muy importante que lo conozcas, ¿ya? Listo. Ya está. Pues bueno, ahora ya, mira, con esto se parecen muchísimo estos dos. Ya es posible, ¿no? Trabajar estas dos fuerzas que aparecen cuando tú dejas un cuerpo ahí en el líquido, aparecen siempre estas dos fuerzas, ¿no? Ya, a ver, comencemos, hijo. Ejemplo. Pregunta 4. Un bloque cúbico de madera de lado 30 centímetros. Ya. Se coloca suavemente en una piscina con agua. Determina la altura del cilindro que sobresale del agua. Ya. Tú colocas un bloque de madera y tú has visto que algunos pedazos de madera flotan, ¿sí? Unos se hunden cuando son muy densos, pero otros que tienen poca densidad, ¿no? Como el corcho, por ejemplo, ¿no? Flotan, ¿sí? ¿No? ¿Y qué te están diciendo? Que van a colocar la madera y que un pedazo de madera sobresale del agua. Significa que un pedazo se hunde y el otro sobresale. Así se queda la madera, ¿me entiendes? Ahora, hijo, date cuenta de algo. A eso se le llama flotación, pues. Y flotación, cuando un cuerpo flota, no se hunde ni sube. Flotación para ti, ¿qué va a significar? Equilibrio. Así de pichanga. ¿Sí? Cuando un cuerpo flota, ni baja ni sube, está en equilibrio. Ahora ya sabes lo que va a ocurrir, ¿sí o no? ¿Con quién está en contacto el cuerpo? Con el líquido, con el agua. No, en este caso dicen agua. Entonces, cada vez que está en contacto con el líquido, ¿qué ocurre? Una fuerza hacia arriba, opuesta a la gravedad. ¿Cómo se llama? Empuje. Ese es el contacto, pero se dibujan contactos más uno. Sí, fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Pero si está en equilibrio, porque está flotando. Ya, pues. Entonces, ¿qué aplicamos acá? Porque dice, ¿por qué dice? Si no, no se igualan así nomás. Ya. Ahora sí. ¿Qué datos te dan? Para hallar la fuerza de gravedad necesito su masa del seno. ¿Te dan la masa de la madera? Porque esto es madera. Esto es madera. ¿Qué más te dan de la madera? Busca. ¿Qué más te dan de la madera? Sigue buscando, si hay más datos. Ah, ya. Entonces sí te dan algo más de la madera. Hijo, si te dieran la masa de la madera, ¿sería o no la fuerza de gravedad mg?
Pero como nos dan la masa, así no lo vas a poder hallar la fuerza de gravedad. Así. Fuerza de gravedad. Rho GV. Rho GV. El cuerpo. Y ahora, el empuje también. Rho GV. Solo hay que diferenciar. Este es volumen. Sí. Volumen. Cuando estoy hablando de la fuerza de gravedad, me refiero a la madera. Sí. Así que sería densidad de la madera y volumen de la madera. Claro, porque estoy hablando de la madera, ¿sí o no, hijo? Ya, ahí está. Pero cuando estoy hablando del empuje, ¿quién es el que ejerce el empuje? El líquido es el que lo empuja hacia arriba. Entonces, acá es densidad de quién, hijo? Del líquido. Gravedad. Y acá no es volumen de la madera. En esta fórmula, mira, del empuje es volumen sumergido. ¿Te has fijado, no? Sí. Ahora, esas dos ecuaciones tienen algo en común. Sí. La gravedad. Se cancela. Ahora dime, hijo, la densidad de la madera. 800 kilos por metro cúbico. 800 kilos por metro cúbico. Lo normal está bien escrito. Volumen de la madera, no lo sé. No me dan. Volumen es el espacio que ocupa la madera, no lo sé. Densidad de líquido, pero es agua. 1000. Conocidazo, ¿sí o no? Y aquí, ¿quién reemplaza? Volumen sumergido tampoco lo conoces. De aquí vamos a ver la relación de volumen de la madera y volumen sumergido. El volumen sumergido lo tenemos aquí y lo pasamos a dividir. ¿Volumen de quién? De la madera. De 2 a 5. Se cancela, no, de 4 a 5, 2 ceros y 2 ceros. Y sacas mitad al 8, 4, mitad al 10, 5. Y pasa a dividir. Por lo tanto, ¿cuál es la relación de volúmenes? El volumen sumergido es como 4 y el volumen de la madera, o sea, total, es como 5. Entonces acá, mira, el volumen sumergido es esta parte. Sí. Esto vale 4 veces V, es como 4. Volumen sumergido. Y el volumen de la madera, todo es como 5, 5V. Como 5, 5V. Como que hay 4V. Y de ahí observo que la parte sumergida es como 4 y la parte que sale es como 1. Entonces, esta longitud, ¿como cuánto sería? Y esta longitud le llamas como 1, L, y a la longitud de abajo, 4L. Te han pedido calcular la longitud que sobresale de la madera, que sale por encima del agua. ¿Cuál les están pidiendo? L. Profe, ¿cómo lo voy a hallar? Es que me dan la altura de la madera. Es 30 centímetros. Te están diciendo, no, que la altura de la madera es 30. Por lo tanto, toda la madera, 5L, ¿es 30 qué? Centímetros. Y dices, espéjale, pues, ¿cuánto sale el hijo? 6 centímetros. ¿Cuánto sobresale entonces de la madera? 6 centímetros y ya tienes la solución a la pregunta. Listo. A ver, pregunta 7, hijo. Nos vamos. 7. Una piedra de 0,500 kilogramos. 0,5, ¿no? 0,5 Kilogramos. kilogramos de masa tiene un peso aparente de 3 newtons. Ya. ¿Cómo peso aparente, profe? Mira, una forma de medir la masa de él es en una balanza, pues, ¿no? Pero otra manera es con una romanilla, ¿no? Lo suspendes de una cuerda y cuando ya lo suspendiste de la cuerda, hijo, acá colocas una romanilla. Esta romanilla o dinamómetro, con los que pesan las papas en el mercado, esta romanilla, ¿qué mide? La tensión. Sí. Ahora gánate algo, gánate. En esta cuerda, para el DCL de él, habrían solo 2 fuerzas, ¿no? Sí. La fuerza de gravedad y la tensión. Pero si está en equilibrio, ¿cómo tienen que hacer? La tensión es igual a la fuerza de gravedad. La romanilla, ¿qué mide? El dinamómetro, ¿qué mide? La masa, la tensión. La tensión, porque se encuentra en la cuerda, mide la tensión. Pero la tensión es igual a... La tensión sería igual a la fuerza de gravedad. Entonces, si la romanilla mide la tensión, también está midiendo la fuerza de gravedad o está midiendo el peso. Por eso funciona una romanilla, porque mide la tensión, pero la tensión es igual a la fuerza de gravedad. Así se pesa un cuerpo, ¿no? En el mercado, ¿no? Con romanilla. Pero cuando a ti te hablan de peso aparente, eso significa que ese no es su verdadero peso. ¿Y sabes por qué no es su verdadero peso? Porque a ese objeto lo han sumergido en agua. Y cuando todo un cuerpo lo sumerges en agua, pesa menos. Porque el agua le ejerce un empuje hacia arriba y lo levanta un poquito. Entonces, cuando tú vas a medir el peso, ya es menor. ¿Cómo se mide el peso aparente entonces? Se coloca el cuerpo sumergido en un líquido.
Un líquido, puede ser agua, aceite, lo que quieras. Y aquí, de nuevo, mira la instalación de la romanilla. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el cuerpo se encuentra en el aire, en el vacío, ahí está pesando el verdadero valor, ¿sí o no? Pero cuando está sumergido en agua, ¿qué mide la romanilla? No el verdadero peso, la romanilla, el peso aparente. Entonces esta romanilla estaría midiendo el peso aparente. ¿Y cuánto es el peso aparente por dato? 3 newtons. 3 newtons. ¿Y qué te piden ahora? Cuando se introduce completamente en el agua, determine la densidad en gramos por centímetro cúbico de la piedra. De la piedra. A la piedra, ¿no? Ya. Préstame una mota, hijo. Hallar la densidad de la piedra. Bueno, hijo, como el peso es una fuerza, entonces yo no voy a trabajar con presiones acá, pues, ¿no? ¿Con qué tengo que trabajar? Con fuerzas, pues. Y si voy a trabajar con fuerzas, ¿qué se hace? Un DCL, pues, hijo, ¿ya? Un DCL. ¿Cuántos contactos tiene la piedra? ¿Con quiénes? Con la tensión, con la cuerda y con el agua. Ya, dime, hijo, cuerda hacia arriba, tensión hacia arriba. Ese es con la cuerda. Con el líquido, ¿qué recibe por parte del líquido todo cuerpo sumergido? Un empuje hacia arriba también. Esos son los contactos. Entonces gánate, acá estaría la tensión y acá estaría el empuje. Listo. Pero la gráfica es contactos más 1. ¿Qué falta aquí? La fuerza de gravedad, que siempre es dirigida hacia abajo. Pero obviamente que cuando tú estás pesando el cuerpo ahí se queda y está en equilibrio. Como esto está en equilibrio, ¿qué se debe de cumplir? No está flotando, ¿ah? Flotando es cuando está solito. Eso es simplemente equilibrio. Fuerzas hacia arriba, ya. Fuerza hacia abajo, fuerza de gravedad. Se iguala con las que van hacia arriba. Tensión y empuje. Y de acá ya un reemplazo y debe salir. La fuerza de gravedad es de la piedra, porque estamos realizando el DC de la piedra. ¿Puede ser o no masa por gravedad? Puede ser masa por gravedad. ¿Te dan la masa de la piedra? No te dan. ¿Te piden la masa de la piedra? ¿Me dan la masa? ¿De la piedra? Sí. ¿Cuál es la masa de la piedra? 0,5 kilogramos. ¿Y qué piden? Me piden, determine la densidad. La densidad de la piedra. Pero para que aparezca la densidad, ¿no te conviene MG? No. ¿O sí te conviene? No. MG. ¿Qué te convendría? Te piden densidad de la piedra, ¿no? Sí. Ya, mira. Te convendría con V. Claro, ROGV te convendría. Porque puede ser MG o también puede ser ROGV. Ya. Ahora, ¿qué tendríamos aquí? A ver, hijo. Bueno, como estamos hablando de la piedra, sería densidad de la piedra y volumen de la piedra. Tensión. La tensión la indica el dinamómetro. Y el dinamómetro indica el peso, pues. En este caso, peso aparente. ¿Por qué le llamaron peso aparente? Porque está en agua, ¿no? Si no estuviera el agua, sería el peso verdadero. Pero no te olvides que cuando te hablan de peso aparente, están hablando de la tensión. Entonces, ¿la tensión cuánto valdría? 3. ¿Y el empuje? Profe, el empuje tiene su fórmula, pues es ROGV. Del líquido. Pero el empuje ¿de quién depende ahora? Del líquido. El líquido es agua. ¿Sí o no, hijo? Densidad de líquido por gravedad, pero acá no es volumen total, sino volumen sumergido. Claro, como está sumergido todo, el volumen sumergido es el volumen de la piedra, son el mismo. ¿Sí o no, hijo? Ya entonces acá vamos a reemplazar, pues, ¿no? A ver, ¿se podrá reemplazar aquí, hijo? Se ve medio difícil, ¿eh? ¿Qué densidades tenemos? ¿Qué tenemos de datos? Mucha incógnita tenemos. El volumen de la piedra sería igual al volumen sumergido. ¿Sí? Porque está sumergido. No, pues que hay un más, te dijo. No sé cómo vas a simplificar. Ahí puedes pasar a restar. Pero ten en cuenta aquí que el volumen sumergido es el volumen de la piedra. Sí. Ya. Ahora, profe, ¿qué podríamos operar aquí? La gravedad que vale 10, pues. Y podríamos factorizar, tal vez, ¿no? A ver, hijo, vamos a tratar de reemplazar lo que hay allá. Densidad de la piedra. No la tengo. Es la pregunta. Ya. Gravedad, 10. Volumen de la piedra, no lo tengo. Es igual a 3. Densidad de líquido, es agua, 1000. Gravedad, 10. Y volumen de la piedra, no lo tengo. El problema es que aquí, ¿cuántas incógnitas hay? Mira, 2. No va a ser suficiente esto para resolver el problema. Pero tenemos un dato más. La masa de la piedra. La masa es igual a 0,5. Pero a mí me han dicho, mira,
La masa de la piedra es igual a 0,5 kilogramos. Ahora razona, hijo. Tú sabes, o se sabe, o sabemos, como me han pedido hablar de la densidad de la piedra, plantea densidad de un objeto. Masa sobre volumen. Esto ya lo hemos mencionado en química. La densidad es masa sobre volumen. Como estamos hablando de la piedra, densidad de la piedra, masa de la piedra, volumen de la piedra. Entonces podemos reemplazar. Claro. De estas dos incógnitas, ¿cuál necesito yo? La densidad. ¿Quién no me sirve? El volumen de la piedra. Como el volumen de la piedra no me sirve, lo despejamos. Pasa a multiplicar y él a dividir. El volumen de la piedra sería igual a la masa de la piedra, que es 0,5. Sí. Y él pasa a dividir entre densidad de la piedra. Sí. Y ahora sí, volumen de la piedra, lo reemplazamos y lo reemplazamos. Y tu única incógnita, densidad de la piedra. Entonces aquí vamos a multiplicar, a operar. A ver, me sale 10 veces densidad de la piedra por volumen de la piedra. ¿Qué vale? 0,5 entre densidad de la piedra. Es igual a 3 más 10.000. 10.000 por 0,5, porque esto es el volumen de la piedra, 0,5 entre densidad de la piedra. Esto es lo que estamos reemplazando nada más, ¿no? Estos se van. Sale 5. El 3 pasa a restar 2. 2 es igual a 0,5 por 10.000 son 5.000. 5.000. 50.000 o 5.000 entre densidad de la piedra. Y cambian de sitio. 5.000 entre 2. 2.500. Ya, entonces, la densidad de la piedra sería 2.500. Y como estamos en física, es kilogramos por metro cúbico. Piden en gramos. Tú sabes que para pasar de gramos a kilogramos era por 1.000. Para regresar, entre 1.000. Esto ya te lo expliqué en la teoría. Las unidades de la densidad, ¿sí o no? Al dividirlo por 1.000, ¿cuánto saldría esto, hijo? 2,5. Y ya te salen las unidades que siempre vienen, ¿no? Para fregarte, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Esto sería la respuesta de la densidad de la piedra. Tema 10. Ya, última pregunta. Un bloque Nivel Dios. de madera se encuentra en reposo sobre una superficie libre de agua. Ahí está el bloque de madera. Se encuentra en reposo. Sobre una superficie. ¿Esto cómo se llamaba? Te dije flotación. Y flotación significa reposo, ¿no? Una superficie libre del agua contenida en un recipiente. Si se desea que el bloque se sumerja 3 centímetros más, de tal forma que nuevamente se encuentre en reposo. Ya, o sea, otra vez flotación. Pero se sumerge 3 centímetros, nos baja, mira, ahí ha bajado, ¿no? Baja 3 centímetros. De tal forma que se encuentre en reposo, ¿qué masa en gramos se debe presentar la piedra que debemos colocar suavemente sobre la superficie? Ya. Está flotando, ¿no? Está una parte sumergida y otra parte arriba, como viste en un problema ya, 2 problemas atrás. Y una parte sumergida y la otra que sobresale. Entonces dice que le vas a colocar una piedra. Al colocarle más peso, ¿qué hace? Se hunde un poquito y baja. Pero baja y de nuevo va a estar en flotación. Y aquí te están pidiendo hallar la masa de esta piedra que tú le debes colocársela. Pero para que baje, ¿cuánto, hijo? 3 centímetros. Datos. La densidad de la madera. Madera, porque está hecho de madera esto, ¿sí o no? Aquí, ¿qué va a haber? 2 fuerzas nomás, ya sabes, en flotación, ¿sí o no? ¿Cuáles son? La fuerza de gravedad, el empuje. Pero como está flotando, esto ya te va a parecer fácil, porque ya has visto 2 problemas y por eso es que ya va a estar más fácil. Flotación, empuje, igual a fuerza de gravedad. Te dan la densidad de la madera. El empuje tiene una sola fórmula. Rho, G, V. Rho GH es la presión. Rho GV. Pero como es empuje, ¿quién produce el empuje? El líquido. Y acá no es todo, cualquier volumen sumergido. La fuerza de gravedad para la madera puede ser mg, pero no me dan la masa de la madera, me dan la densidad de la madera. Entonces, ¿cómo se escribe esto? También Rho GV. Pero como estoy hablando ahora del cuerpo, ¿no? Fuerza de gravedad es de la madera, sería densidad de la madera y volumen de la madera. Y ahora sí, hijo, algo se cancela. Gravedad, gravedad y similar a uno que ya hicimos antes.
Esto ya debes entenderlo más fácil. La primera te va a haber parecido un poco complejo, pero acá ya es la segunda vez, pues hijo. Líquido es agua. Sí, sí. Densidad 1000. Por volumen sumergido. Densidad de la madera es dato. ¿Cuánto es? Densidad de la madera 200. Kilogramos por metro cúbico, que es lo correcto, ¿no? Y acá, volumen de la madera. ¿Qué se obtiene siempre de esto? Tú ya lo viste hace rato. La relación, ¿no? La relación entre el volumen sumergido y ¿quién más, hijo? Y él pasa a dividir el volumen de la madera. Él pasó a dividir acá. El 1000 pasa allá. 200 entre 1000, simplificando, 1/5. Y de acá ya sale algo. Sale que el volumen sumergido, este pedacito, es como 1. Y el volumen de la madera es como 5 V. Todo es 5 V. 4 V. ¿Y en qué relación estarían estos dos? Ya lo hemos hecho, ¿sí o no? Como son de 1 a 4, estas distancias son de 1 a 4. Es que ya se parecen, ¿no? Cuando un problema ya se parece a otro, dices, ya, ¿no? Es la segunda vez ya. Como 1, D. Como 4, 4D. Pero supongo que nos han dado toda la altura de la madera, como un problema que hicimos hace rato, ¿no? No, acá me han dado, como es un cubo, me han dado un lado. El lado es la altura. 10 centímetros es el lado. Como es un cubo, 10, 10 y de profundidad 10 también mencionó. Pero, profe, la altura no más me interesa. 5D, ¿a qué es igual? 5D es igual a 10. ¿A 10 qué? Centímetros. Entonces, ¿cuánto es de 2 centímetros? ¿Qué significa? Que solamente la parte sumergida era 2 centímetros. Y la parte que sobresale, 4 por 2, 8. Así estaba. Entonces, profe, hay que reemplazarlo de una vez, hijo. Acá para que se note. La flotación hasta que molesta. Estaba sumergido D, o sea, 2 centímetros. Y lo que sobresalía, 8. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan, hasta ahí es lo mismo que un problema que ya viste hace rato, sino que como este es nivel avanzado, tiene que tener más cosas. Le colocas una piedra, creo. Una piedra encima, algo así es, ¿no? De alguna masa. Y al ponerle más peso, ¿qué hace? Lo hunde. Y te dice que lo debe hundir 3 centímetros. Entonces ya aquí sería 2. Como lo hunde 3 centímetros más, aquí serían 5 centímetros. Pero como la madera sigue midiendo, es la misma madera, sigue midiendo 10, tiene que seguir midiendo 10. O sea, acá hay 5, acá sería 5. Y sigue flotando, ¿sí? Claro, sigue flotando. Ahora, lo vamos a tomar, un empuje tiene que haber ahorita de nuevo, pues. A ver, hijo. Para que esté de nuevo en equilibrio, va a haber. Así, ¿no? Y, profe, ese es el empuje. Claro, pues. Pero dime, Gillo. Va a haber una fuerza de gravedad también. Sí, pero flotación. Claro, la fuerza de gravedad sería de la madera más este. Pero este empuje no va a ser igual a este. Porque el empuje es ρg-v y depende del volumen sumergido. Mira, empuje, ρg-v. ¿El líquido ha cambiado? Sigue siendo agua. El líquido no ha cambiado. Agua, es el mismo líquido. Agua. ¿Qué dijimos que era el empuje, hijo? Rho de líquido, G y volumen sumergido. De este caso a este es el mismo líquido. Es la misma gravedad. ¿Qué es lo único que cambia? El volumen sumergido. Pero el volumen son 5V. El volumen es nada más claro. Lo que podemos hacer es calcular el nuevo volumen. Eso es lo que iba a hacer. ¿Cuánto es el volumen total? 5V. 5V. Acá tiene que ser 5V. En partes iguales. 2,5, 2,5, 2,5. 2,5V. 2,5V. ¿Sí o no, hijo? Pero, profe, me doy cuenta que el empuje dependería nada más del volumen sumergido. Como acá está sumergido como 1, su empuje es como 1. Como acá está sumergido como 2.5, su empuje es como 2.5. Entonces, aquí es 1E, y acá ¿cuánto es? 2,5E. Proporcional, ¿no? De 1 a 1, de 2,5 a 2,5. ¿Listo? Ahora a ver, equilibrio. El empuje, 2,5E, se iguala con la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad del sistema ahora nueva. Esa fuerza de gravedad del sistema tendría que ser la fuerza de gravedad de la madera más M. más esto, ¿sí, no?
más la fuerza de gravedad. Lee si es una piedra, por favor. Una piedra. ¿Sí? Sí. Una piedra. Pero fíjate de esta ecuación anterior. Sí. La fuerza de gravedad de la madera, acá estaba solita la madera, ¿era igual a E o no? Sí. Entonces, esta fuerza de gravedad de la madera Era ahí. era ahí. Vas a restar y te queda 1,5E. ¿A qué es igual? A la fuerza de gravedad de la piedra. ¿Qué datos que no me has dicho tenemos todavía? La densidad de la madera, tenemos... El lado del cubo, creo. Masa del cubo, masa de la madera. Algo que tengamos. Dice, en un cubo se encuentra en reposo, la superficie de agua contenida en un recipiente. Se desea que un bloque se sujeta a 3 centímetros más, que de tal forma que se encuentre en el reposo. ¿Qué masa se debe presentar la piedra? Porque... Ya, hijo, ¿cierto o no? Que yo tengo datos, pero de la madera. No tengo de líquido, nada, no. Entonces, mira, acá dice 1,5E, pero en lugar de fuerza de gravedad de la madera. En lugar de fuerza de gravedad de la madera. ¿Por qué, profe? Porque tengo datos de la madera. Fuerza de gravedad de la madera. Ahora sí, vamos a tratar de calcular la fuerza de gravedad de la madera, pues, hijo. Tú dirás, la fuerza de gravedad de la piedra es mg. La masa de la piedra por la gravedad. Y esto es igual a 1,5. La fuerza de gravedad de la madera puede ser masa de la madera por gravedad. Pero como no me dan la masa de la madera, claro, ¿qué hago aquí? Roge V. ¿Qué sería densidad de la madera? Gravedad, volumen de la madera. El gravedad se va con gravedad y de aquí encuentro la masa por fin. Densidad de la madera, me dijiste, 200. ¿O no? Kilogramos por metro cúbico. Profe, ¿y el volumen de la madera? Fácil. Es una madera, se ve acá, ¿no? Es una madera cúbica. Claro, claro. De 10 centímetros. Claro, y ahí nos vamos a salir el volumen de la madera, ¿sí o no? Mira, acá está la madera. Y te dicen que es un cubo de 10 centímetros. Y acá, si es cubo, ¿sí o no? Y quiero hallar el volumen de esta madera. Esta es la madera, ¿sí o no? Dibujada en 3D ya. Es largo por ancho por alto. Producto de las 3 dimensiones. 10 por 10 por 10, 1000. Centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Pero el volumen en física tiene que estarte dicho en metros cúbicos. 10 a la menos 2. Ya, volumen de la madera es 1000. Centi, 10 a la menos 2. Al cubo, 10 a la menos 6. Y ya te quedan metros cúbicos. Ahora sí, hijo, este 1000 que está cerrando acá, ¿sí se ve hasta acá? Sí, todo. Ando acá. Entonces este 1000 es 10 al cubo. Entonces queda volumen de la madera, bases iguales, se suman 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya puedo reemplazar. ¿Eh? Que es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Metros cúbicos es la unidad, ya, ¿no? Sí, sin miedo. Sin miedo al éxito. Entonces aquí te saldría M igual a 200 por 1,5, 300. Y este es 1000 que pasa a dividir porque el negativo pasa abajo. 300 entre 1000, 0,3. Por lo tanto, la piedra tiene que tener un peso de 0,3 kilos. Pero nos piden en gramos. Kilo es 1000. 1000 por 0,3, 300. 300 gramos. Porque es lo normal que salga en kilos en física, ¿no? Y bueno, con esto, hijo, estamos terminando las preguntas. Ahora has notado que la parte de empuje es un poquito más operativa, ¿no, hijo? Hay que tener muy más claras las cosas, cómo resolver las ecuaciones. Pero bueno, las preguntas que he escogido tampoco son sencillas, pues, ¿no? Espero que las preguntas de tu tarea te salgan con mucha velocidad y que pues hayas disfrutado la clase como siempre. El día de mañana estamos de todas maneras cumpliendo con ustedes. Sábado en la mañana estaremos resolviendo ya la práctica de química. Y así que la semana que viene, que iba a ser de vacaciones, ya está completa, ¿ya, jóvenes? Todos los profesores están dictando sus clases con normalidad. Un abrazo, nos vemos.